dice, la importancia de la convexidad en optimización radica en qué criterios necesarios para encontrar los óptimos de una función se convierten en suficientes. Si se conoce, por ejemplo, que una función es convexa en un conjunto convexo A y tiene un punto crítico A interior a AA, entonces en ese punto tiene un mínimo y sus máximos los tocará sobre la frontera del conjunto. Así, una condición necesaria se convierte en suficiente. Además de las aplicaciones en optimización, en economía la convexidad da consistencia a la construcción de algunas teorías. Entonces miremos dos teorías desde el punto de vista micro. La del consumidor y la del productor. Entonces en el caso de la del consumidor dice, en la del consumidor el conjunto de canastas de bienes elegibles debe ser convexo. Si es posible elegir un par de canastas, debe ser posible elegir cualquier canasta que contenga cantidades de bienes entre esas dos canastas o entre esas dos. Tal vez ustedes lo recuerdan, uno de los axiomas en la teoría neoclásica era, en las preferencias del consumidor, era la convexidad, es decir, que, que las preferencias fueran convexas y también que el conjunto de mercancías fuera un conjunto convexo. Entonces, en ambas, la idea de fondo pues es la misma, porque por ejemplo, hablar de un conjunto convexo en la teoría del consumidor eh, garantiza que las mercancías, o que ese conjunto, perdón, es divisible, ¿sí? Es divisible. ¿Y en qué se divide? Pues se divide en las canastas o las unidades de las canastas que se encuentran en ese conjunto de consumo. De las preferencias, lo que nos dice es que si somos capaces de elegir dos canastas de bienes, entonces se puede elegir cualquier cantidad de esos bienes que conforman esas canastas, ¿ya? En ese sentido, entonces, cualquier combinación convexa entre esas dos canastas también puede ser elegible. Es más, cuando se supone que las preferencias sean convexas, eh, lo que mm, se está diciendo también de fondo es que el consumidor, él prefiere combinar a no combinar. Por lo tanto, allí la palabra combinación pues viene a ser importante porque se relaciona directamente con convexidad. Bueno, eso es la teoría del consumidor. Y en la del productor, entonces nos habla de que el conjunto de cantidades producidas es convexo, así como también las cantidades de insumos de producción. Si un fabricante puede producir dos cantidades de un bien, puede producir cualquier cantidad entre esas dos. Y bueno, desde el punto de vista macro, como al día de hoy, la teoría macroeconómica, buena parte es microfundamentada, si no toda, es microfundamentada. Am, en ese sentido, pues la convexidad también juega un papel importante. Al ser microfundamentada, entonces el consumidor representativo pues dispone de un conjunto de mercancías convexo y tiene unas preferencias convexas. Bueno, hablemos un poquito de conjuntos convexos. En este tema de conjuntos, en los libros de texto se, 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 se expande un poquito más, o sea, como que se habla un poquito más acerca de estos conjuntos. Yo, digamos, no he querido hacerlo, no había como por partir de un hecho, y es decir, pues miren, en economía vamos a trabajar lo que son conjuntos convexos. Y entonces, todo el ejercicio que haya alrededor de los conjuntos convexos, vamos a suponerlo como dado. O sea, ¿de acuerdo? Como que, bueno, listo, chévere, lo sabemos. Por supuesto, algo que sí es importante es conocer y saber qué es un conjunto convexo. Un conjunto convexo es aquel en el que al unir cualquier par de puntos
por una recta, ¿ya? Esta queda totalmente contenida en el conjunto. Usando la interpretación geométrica de la suma de vectores, la formalización de esta noción es, definición y nos dice, un conjunto A contenido en Rn, ¿ok? O en los reales de dimensión n, es convexo si para cada par de elementos x, y, elementos, vectores o números, que pertenecen al conjunto A, y adicional tenemos un lambda, un escalar, que pertenece al intervalo cerrado 0, 1. Esta combinación convexa, eso es lo que quiere decir allí. Esta es una combinación, así se le llama. Esta combinación convexa también pertenece al conjunto A. Y nos dice, así, la definición de conjunto convexo es la formalización de la noción intuitiva. Cuando hablamos de una noción intuitiva, piensen ustedes como en un gráfico de los que ustedes ven allá abajo. Esta definición matemática formal la podemos escribir o hablar en otras palabras mucho más intuitivas y fáciles de comprender, y es lo siguiente. El conjunto es convexo cuando al conectar cualquier par de conjuntos, cualquier par de puntos, perdón, del conjunto por una recta, esta, o sea, la línea recta, queda totalmente contenida en el conjunto. Uno busca estos grafiquitos de acá, ¿de acuerdo? ¿Y de qué se da cuenta uno? De que si toma cualquier par de puntos dentro de, por ejemplo, este, que está aquí a la izquierda, ¿ya? Si toma cualquier par de puntos y los une, todas las veces que usted los una, esa línea recta que se crea, todas las veces esa línea recta va a quedar dentro del cuadrado. Todas las veces, ¿ya? Igual el gráfico que está a la derecha, ¿cierto? Que es ese también en color verde, esa circunferencia, ¿ya? O ese óvalo, ¿cierto? Uno los une y va a quedar totalmente eh, incluida la línea recta conjunto. ¿Cuál conjunto no sería convexo? El que está en la mitad. Porque si uno toma, ejemplo, 2 puntos, con que usted encuentre 2 puntos, ojo, si usted encuentra 2 puntos, une esos 2 puntos por una línea recta, si la línea, así sea un pedacito, le queda por fuera del conjunto, entonces ese conjunto no es un conjunto convexo, ¿ya? En esto, tomen nota, por favor. Hay que tener en cuenta lo siguiente. En conjuntos, en la teoría de conjuntos, uno tiene conjuntos convexos o no convexos, ¿vale? Conjuntos convexos y conjuntos no convexos, ¿de acuerdo? Em, es más, em, se habla también, por ejemplo, de un conjunto que es conexo, ¿ya? Un conjunto que es conexo. Pero digamos que en el lenguaje de la economía matemática no es tan común, ¿saben? No es tan común encontrar esa palabra de conexo, ¿vale? Entonces, en la economía matemática nosotros vamos a encontrar más convexo. Por supuesto, conexo es contrario a convexo, ¿no? Contrario, o sea, el conjunto conexo puede, por ejemplo, el de la mitad sería un conjunto conexo. En el lenguaje de la economía matemática y en los libros de texto, ustedes siempre van a encontrar eso, o artículos, el conjunto convexo. Lo que sí no van a encontrar por nada, es imposible, ¿ok? Y en ese sentido, pues, por favor, por eso les pido que tomen nota. De lo que uno sí puede decir es que, o bueno, o de lo que uno no puede decir más bien, es que hayan conjuntos cóncavos, ¿ya? O sea,
decir que hay, que es que ese conjunto, como en economía uno utiliza en funciones, uno utiliza las dos palabras, uno utiliza que una función es cóncava y que una función es convexa, ¿vale? Esas son las dos palabras que uno utiliza. Entonces puede llegar en algún momento a cometer el error de que así como habla de conjuntos convexos, puede hablar de conjuntos cóncavos, ¿cierto? Como haciendo el símil con las funciones. En funciones convexas y cóncavas, entonces hay conjuntos convexos y hay conjuntos cóncavos. Pudiera ser uno el símil, digamos, en la cabeza de uno, pero eso sería un error. O sea, si bien es cierto que efectivamente en el lenguaje de la matemática y aún de la economía matemática hay funciones convexas y hay funciones cóncavas, y eso lo vamos a ver durante la clase, solamente se puede hablar en conjuntos de conjuntos convexos. Decir conjuntos cóncavos es un error, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, que no les vaya a pasar. No, no es posible hablar de conjuntos cóncavos, o sea, eso no existe, no sé. Y pasar al tema de funciones convexas y funciones cóncavas. Y aquí en funciones convexas y funciones cóncavas sí es esencial y sí es importante que nos quedemos mucho más tiempo. La razón es porque en economía se trabaja con funciones y cuando hablamos que se trabaja es porque efectivamente uno plantea las funciones, las resuelve, las analiza, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué supone? Pues uno supone que trabaja en un conjunto convexo, ¿me hago entender? Entonces por esa razón no profundizamos en conjuntos convexos, pero sí profundizamos en funciones porque las funciones uno sí las trabaja, ¿ya? Uno sí las manipula, uno sí las crea, por ejemplo, ¿no? Uno crea funciones cuando microfundamentan, por ejemplo, alguna teoría en economía, en macroeconomía, por ejemplo, avanzada. Se crean las funciones y se dice, bueno, esta función va a ser de este estilo y esta función va a describir el comportamiento de los consumidores, esta función va a describir el comportamiento del gobierno. Entonces, esa función que se está describiendo sí tiene que asegurarse uno como investigador que cumpla con las condiciones necesarias y condiciones suficientes que pues garanticen una solución al problema, que sean las funciones bien comportadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí me permito profundizar en este tema, ¿ya? Aprovechando también, como ustedes se dieron cuenta en las clases anteriores, que también profundizamos en lo que fueron pues funciones en ese momento, ¿vale? Y también en algo de las derivadas. Las hacemos sobre las funciones. Bueno, vamos entonces a continuar aquí. Nos dice, geométricamente, una función convexa sobre un conjunto convexo es aquella en la cual la recta secante que une los puntos, aquí tendríamos dos puntos, mire, tendríamos x y f de x, ¿no? O sea, x y la imagen, x y f de x, y f de y, ¿ya? Am, está sobre la gráfica de la función entre esos puntos. Y es cóncava si la secante está bajo la gráfica de la función entre esos puntos. Esta es una definición un poco también intuitiva, ¿ya? Ya nos vamos a dar cuenta gráficamente a qué nos estamos refiriendo. Es más, voy a ir a mostrárselo de una vez. Yo lo tengo por acá abajo, pero se lo voy a mostrar de una vez, ¿vale? Antes de continuar con todo este procedimiento matemático, se lo voy a mostrar de una vez para que ustedes entiendan matemáticamente nosotros qué es lo que estamos haciendo. Ok, observen estas gráficas que están acá. Por ejemplo, ¿sí? Esta gráfica, miren que ella tiene dos puntos. Esta gráfica es una gráfica de una función, ¿cierto? Una función, uno quiere una función cuadrática, ¿cierto? Que abre hacia arriba, como una parábola que abre hacia arriba. Y ella tiene dos puntos sobre la función. Y lo que nos dice la definición intuitiva es que uno une los dos puntos y la recta, esta recta, mire, secante, ella queda contenida en la función. Bueno, más que contenida, queda por encima, ¿sí? Por encima, como ustedes la logran ver ahí. Em, Así como esto que está acá abajo, mire, función convexa, uno traza aquí la línea y queda por encima, ¿cierto?
Entonces, tracemos una línea acá, por ejemplo. Cualquier par de puntos de ellas, cualquiera. Mire, cogí estos. Ah, no me está dejando. Listo, entonces cogí ese. Ah, bueno, aunque ese está con color rojito. El grueso, dejémoslo ahí y pongámosle otro color, entonces morado. Listo, entonces miren que esa quedó por encima. Una función cóncava, aunque solo leímos la función de convexidad, la función cóncava sería esta, ¿de acuerdo? Porque en la función cóncava la recta queda, eh, la recta queda mm, por delante, ¿eh? Si logran verlo ustedes, queda por delante. No me quiere dejar enviar esto al fondo. Acá detrás. No, bueno, ahí la recta ustedes se dan cuenta de que está por debajo, ¿vale? Está por debajo de la función. Esa función sería una función cóncava. En esta que tenemos acá, por ejemplo, en esta que está aquí en la derecha de color verde, miren que la línea recta, ahí también la graficaron una azulita, está por encima de la función. Entonces, esta funciona como función convexa. Ya nos daremos cuenta que dentro de las funciones de convexidad hay una que se llama estrictamente convexa, que sería esta. Eso sería intuitivamente, ¿de acuerdo? Ahora vamos a verlo de forma matemática, vamos a verlo de manera formal. Entonces nos dice lo siguiente, nos dice, sea, vamos aquí a seguir leyendo la definición, sean un conjunto convexo que está contenido en Rn y una función f transforma elementos de ese conjunto a los reales. F es convexa si para todo par de elementos XY del conjunto A y un lambda, un escalar lambda que pertenece al intervalo 0, 1, tenemos lo siguiente. Tenemos que la función evaluada en la combinación convexa, ¿se acuerdan que esto lo vimos por ahí arriba? Que esta es una combinación convexa. F evaluada en la combinación convexa es menor o igual a lambda multiplicado por la función evaluada en X más 1 menos lambda por la función evaluada en Y. Eso sería convexa. Y F es cóncava si F evaluada en la combinación convexa es mayor o igual a lambda por F más 1 menos lambda por F de Y. Si la definición anterior, si la definición anterior, esta definición, se satisface en forma estricta, es decir, que no colocamos la igualdad, sino que decimos de manera estricta, algo así como de esta manera, ¿vale? O sea, mayor estrictamente, y de esta forma, mayor estrictamente, o sea, si esto es así, para un lambda que está en el intervalo 0,1, pero es un intervalo abierto, miren que no lo incluimos, y valores diferentes de x y y, se dice que la función es estrictamente convexa o estrictamente cóncava, ¿vale? Entonces, gráficamente tiene que ver con lo que les mostraba hace un momento, ¿sí? Entonces, si es por ejemplo, es una parábola que abre hacia arriba, esa parábola es estrictamente convexa. Y al ser estrictamente convexa, es convexa. O sea, ser estrictamente convexa implica convexidad, ¿vale? Pero no al contrario, ¿no? Que una función sea convexa no implica que sea estrictamente convexa. Por ejemplo, la del cuadrado que vimos acá abajo, esta es la del cuadrado. Miren ustedes que ella
es convexa, pero no es estrictamente convexa. ¿Ya? ¿Por qué no lo es? Porque si uno coge una recta, por ejemplo, cojamos esta misma, y unimos estos dos puntos, mírenlos, estos dos extremos, observen ustedes que esa línea morada quedó exactamente sobre la función, ¿ya? No quedó por encima de la función. Entonces, allí ella es convexa. ¿Listo? No es estrictamente convexa, sino que es convexa. No. Una forma de saber si una función es convexa o cóncava se debe encontrar el signo de esta expresión. Observen ustedes que uno puede coger ya, de acá cualquiera de estas, ¿ya? Puede cogerlo y puede despejar. Aquí lo que, digamos, yo hice fue lo siguiente, coger, por ejemplo, este lado, ¿de acuerdo? Derecho, y le resto este lado izquierdo, o en otras palabras, cojo el lado izquierdo y lo paso a la derecha a restar, ¿ya? O sea que sería esto mismo, vea, aquí estaría este menos la resta de la función calculada en la combinación convexa. Y al restarlo, entonces me pueden dar eh, uno, uno de tres resultados. ¿Ya? Uno de tres resultados. Me puede dar que sea estrictamente menor, ¿cierto? Estrictamente mayor o igual, ¿sí? O igual. Entonces, quiero que lo notemos acá. Si es estrictamente menor, o sea, con este menor de arriba, es estrictamente menor, entonces nosotros tendríamos esta. Ojo, si esa expresión es estrictamente menor, o sea que si ella es menor que cero, quiere decir que si es negativa para un lambda que está entre cero y uno y x y y diferentes de x y y, y x diferente de y, si eso es así, entonces se tiene que la función es estrictamente cóncava, ¿ya? En caso de que sea menor, o sea, en caso de que esta expresión sea negativa. En caso de que esa expresión sea positiva, mayor que cero, entonces nosotros decimos que la función es estrictamente convexa. Si es igual a cero, entonces allí la función es convexa o es cóncava. O sea, es lo que a uno le convenga que sea. ¿Ya? Ese le convenga que sea es válido acá. Y más adelante espero al final hacer un ejercicio para que ustedes puedan entender de qué trata le convenga que sea. Pero en todo caso, aquí lo que muestra es que si ella es mayor o igual que cero, ¿qué significa mayor o igual que cero? Quiere decir que es no negativa, ¿vale? Entonces ella es convexa. Pero si es menor o igual que cero, entonces decimos que es no positiva. Y la función entonces sería cóncava. Me gustaría mucho, y lo recomiendo, que aprendamos a manejar este lenguaje, no negativo, no positivo, porque va a ser regularmente usado. ¿Qué significa no negativo? Que es menor o igual, ¿qué significa no negativo? Que es mayor o igual que cero, ¿ya? No negativo. ¿Y qué significa que sea no positivo? Que sea menor o igual que cero, ¿ya? Ojo que cuando nosotros decimos no positivo, no implica únicamente que sea negativo, ¿ya? Sino que también implica que incluye el cero. Por eso la expresión de no positivo y de no negativo. Es necesario que lo aprendamos, ¿vale? Listo. Miremos un ejemplo. Un ejemplo en general para esta función. Una función f de x em, igual a ax al cuadrado. ¿Listo? Y lo que nos piden es evaluar esta función para saber si es cóncava o convexa o es estrictamente convexa o es estrictamente cóncava. ¿Bajo qué parámetros? Sí, bajo qué parámetros, bajo qué condiciones. ¿Vale? Bajo qué condiciones lo sería. Entonces, claro, tenemos que evaluar el signo de la expresión que tenemos allá arriba, o sea, precisamente esto.
Si es menor, mayor que cero o es igual a cero. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer acá es tomar y reemplazar. Voy a abrirlo un poco más para que no se vea tan apeñuscado. Vamos a coger esta función y vamos a reemplazar lo que aquí nos dicen que reemplacemos. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice lambda por f de x. Entonces, cogemos lambda y f de x, pues es esta función, ax cuadrado. Entonces, lambda por ax cuadrado. Más 1 menos lambda por f de y. 1 menos lambda por la función, ojo, la función evaluada en y. Entonces, como la función es esta, ax cuadrado, entonces lo que hacemos es coger y reemplazar. Donde está x acá, reemplazamos y. Entonces, ¿qué nos va a dar? Pues nos va a dar ay cuadrado. Entonces quedaría ay cuadrado. 1 menos lambda por ay cuadrado. Menos f, toda la función evaluada en esto, en la combinación convexa. Toda la función. Entonces, toda la función es esta, ax cuadrado. Por lo tanto, esto quedaría a, es un parámetro, entonces aquí a sería a, multiplicado por x cuadrado. Y es todo esto evaluado en x. Entonces, cogemos todo eso, lo metemos acá donde estaba x y lo elevamos al cuadrado. Bueno, continuemos. De aquí ya tenemos la expresión que debemos simplificar para poder encontrar en qué condiciones es mayor, menor o igual a cero. Entonces seguimos y aquí nos daría igual. Entonces, bueno, entonces aquí rompamos los paréntesis, lambda ax cuadrado más, aquí quedaría este a, sería este a, 1 menos lambda por y al cuadrado, aquí está, menos, eh, aquí está elevado al cuadrado toda esta expresión, entonces elevemos todo al cuadrado. Al elevar todo al cuadrado, pues a lo que nosotros nos enseñaron era el primero al cuadrado, ¿cierto? Más 2 veces el primero por el segundo. Bueno, más es realmente el signo que tenga el del medio, ¿no? El primero por el segundo, 2 veces el primero por el segundo, más, ahí sí es el más, el tercero al cuadrado. ¿Listo? Entonces, el primero al cuadrado nos daría lambda cuadrado x cuadrado, lambda cuadrado x cuadrado, más, por este signo, 2 veces el primero, entonces 2 lambda x, aquí es lambda x, multiplicado por el segundo, 1 menos lambda y aquí estaría el 1 menos lambda, y aquí estaría la y, más el segundo al cuadrado. O sea, el segundo al cuadrado, entonces sería 1 menos lambda al cuadrado por y al cuadrado. ¿Listo? Y todo esto pues lo dejo en una llavecita porque está siendo multiplicado por la a. Ahora, igual, vamos a continuar, igual a el lambda a x cuadrado, ahí está, más a por 1 menos lambda por y al cuadrado, menos, em, aquí tengo, ok, oh, como que tengo lo mismo. Ya no, aquí digamos, hice algo adicional para ir expresando esto de tal manera que luego lo pueda factorizar. Entonces sería menos a por lambda cuadrado x cuadrado más 2 veces, 2 veces. Fíjense que aquí tengo el lambda, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es meterlo acá, multiplicarlo por este 1 menos lambda y me queda lambda, lambda por 1, lambda, menos lambda por lambda, pues lambda cuadrado y las otras partes quedan igual, xy, más lo último, 1 menos lambda cuadrado por y cuadrado. Entonces vamos a seguir acá con esa expresión de arriba que sería a factorizar acá. Voy a abrirlo un poco más para que no se vea tan apeñuscado. Entonces lo primero que hacemos acá es, teniendo esta expresión, vamos a factorizar la a. Miren que la a está en este primer sumando, en este segundo y en este tercero. ¿Ya? Ya al factorizarla nos va a quedar la a multiplicado por una llavecita que va a quedar lambda x cuadrado, que sería este lambda x cuadrado, más 1 menos lambda y cuadrado, sería este de arriba, menos toda esta expresión, ¿cierto? Pero noten ustedes que como saqué la a, la factoricé, entonces puedo ya romper esta llave teniendo en cuenta que la antecede un signo menos. Entonces, todos los signos que están por dentro deben cambiar. Entonces,
Entonces quedaría menos lambda cuadrado de x cuadrado, menos por más, menos 2 veces lambda menos lambda cuadrado por xy, aquí ustedes lo ven. Y aquí también queda menos, menos, por 1 menos lambda elevado al cuadrado por y cuadrado, que sería este. Luego sigue igual, el a lo dejo igual y voy a operar dentro de la llavecita. ¿Listo? Entonces, dentro de esa llave voy a operar de la siguiente forma. Voy a factorizar. Noten que aquí yo tengo a x cuadrado. Mírenlo, está aquí x cuadrado y está acá x cuadrado. ¿Vale? Entonces lo voy a factorizar. Listo, me están siguiendo, ¿cierto? Esto y esto. Ahí está. Entonces al factorizar eso que dejé en color rojo, entonces me va a quedar x cuadrado es el factor común, acá está, factor común, multiplicado por lambda menos lambda cuadrado, ¿vale? Listo, entonces esos ya salen. ¿Cuál me quedaría faltando ahora? Entonces más y cuadrado está acá y y cuadrado también está acá. Sería toda esta expresión, esta, ¿ok? Vamos a darle ahí en color moradito y esta, color morado. Entonces, y cuadrado lo factorizo, aquí me queda y cuadrado factorizado, y la expresión sería 1 menos lambda menos 1 menos lambda al cuadrado. Sería esta de acá. Y me quedaría el último, ¿no? Es este, menos 2 veces lambda menos lambda cuadrado por xy. Bueno, ese lo dejo igual. Listo, seguimos ahora. El a pues sigue siendo igual. Y aquí quedaría lambda menos lambda cuadrado por x. Perfecto, ahí está. Lo que vamos a hacer aquí es romper este paréntesis del lambda. Este. Entonces aquí me queda 1 menos lambda, aquí está 1 menos lambda, menos 1 menos lambda al cuadrado. Entonces lo mismo operación que hicimos allá arriba, ¿no? El primero al cuadrado, o sea, 1. Luego el signo de el menos, aquí estaría el menos, 2 veces el primero por el segundo sería 2 lambda, más el segundo, el segundo al cuadrado, o sea, lambda cuadrado, y multiplicado por y al cuadrado, menos 2 veces, bueno, lo que ya aquí aparece, o sea, queda lo mismo. De lo que sigue, eh, sería lo siguiente. Me están siguiendo, ¿cierto? Sí, ahí está, me está grabando y todavía me siguen. Lo que sigue sería esta línea y es em, operar esto que está acá en la llavecita, ¿sí? ¿De acuerdo? Operar lo que está ahí en la llavecita. Entonces, aquí nos daría a lambda menos lambda cuadrado por x, lambda menos lambda cuadrado por x, más organizar un poco esto. Organizarlo es porque, miren lo que acá está. Me daría 1 menos lambda, pues el paréntesis se puede romper común y corriente. Y este menos está antecediendo este paréntesis. Ese paréntesis. Entonces, aquí lo que vamos a cambiar los signos de lo que está dentro del paréntesis. Entonces, aquí queda 1, queda menos 1, menos por menos me da más, 2 veces lambda, y menos por más me da menos lambda cuadrado, ¿vale? Y el resto sigue igual, y cuadrado, y la última parte también sigue igual. ¿Listo? Igual. Y aquí en la parte final, ya finalizando, nos va a quedar que podemos simplificar este 1, ¿cierto? Se va con este menos 1, se cancela. Este menos lambda, aquí hay 1, acá hay 2 con signo positivo, entonces queda un lambda positivo, que sería este, sería 2 lambda menos lambda, pues un lambda, y quedaría el menos lambda cuadrado, que sería este menos lambda cuadrado, multiplicado por y al final pues también queda otra la misma expresión, ¿ya? De esto que ustedes ven acá adentro, de la llavecita, ya le doy la palabra, creo que alguien alzó la mano o me envió un mensajito, ya le doy la palabra, permítame, por favor, voy a terminar. Eh, de acá adentro, miren que podemos sacar factor común. Observen ustedes que aquí quedó lambda menos lambda cuadrado, aquí quedó lambda menos lambda cuadrado y aquí quedó lambda menos lambda cuadrado, o sea que lo podemos factorizar. Lambda menos lambda cuadrado multiplicado por lo que quedaría adentro, que sería x cuadrado, y cuadrado, que y cuadrado y 2 veces xy, menos 2 veces xy. ¿Ya? Y esto
se puede también, digamos, convertir, se puede simplificar aún mucho más utilizando pues esto, ¿cómo se llama? Trinomio cuadrado perfecto, creo que es, y es la raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada del segundo, o sea, que sería x, y se deja el signo del de la mitad, signo de la mitad, y listo, y se eleva todo al cuadrado. Entonces quedaría x menos y elevado al cuadrado. Si solucionan este paréntesis, pues les tiene que dar exactamente este que está acá arriba. O sea que al final, en esta expresión nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar aquí a multiplicado por esta expresión de acá. Claro que esta expresión aquí yo continué un poquito más y factoricé un lambda de acá. Entonces, si factorizo un lambda, lo puedo sacar. Me queda lambda multiplicado por 1 menos lambda. ¿Hasta dónde llega 1? Pues hasta donde la expresión le permita a usted definir cuándo puede ser mayor que cero, cuándo puede ser menor que cero, o menor o igual que cero, o mayor o igual que cero. ¿Cuándo? Entonces, en este caso, ya aquí terminamos, ¿cierto? Y aquí es donde podemos definir si es mayor o menor que cero, o igual. Entonces, lo que nosotros decimos es, como el lambda, él está en el intervalo cerrado 0, 1, esta expresión, lambda por 1 menos lambda, siempre va a ser mayor o igual que cero, siempre. Fíjense que en caso extremo de que lambda sea igual a 1, o sea que esto, entonces esto sería cero. Esta parte sería cero. Y si eso es cero, entonces pues toda la función sería cero, ¿vale? Lo que quiero decir es que no va a encontrar uno que es esta parte, lambda multiplicado por 1 menos lambda sea negativo, ¿de acuerdo? Entonces allí esa parte siempre va a ser positiva. Y la tercera, la última parte del producto también siempre va a ser mayor o igual que cero para cualquier valor de x y y. Para cualquiera. ¿Por qué? Por el cuadrado que tiene acá. ¿Qué nos quedaría por analizar? La a. Entonces noten que la a, sobre la a no hay ninguna restricción, ¿no? Por acá arriba no dijimos nada de la a, ¿cierto? Entonces la a puede ser positiva o negativa. Entonces aquí nos dice, por lo tanto concluimos que la función f de x igual a ax cuadrado es estrictamente convexa si y solo si la a es mayor que cero. Y es estrictamente cóncava si solo si la a es menor que cero. ¿Ya? En caso de ser igual, entonces pues quiere decir que la función sería pues cero, ¿no? O sea, ahí donde digamos en principio pues no tendría como sentido, ¿no? Porque entonces no evaluaríamos absolutamente nada. Pero bueno, ese sería el punto, ¿no? Si es mayor que cero, es estrictamente convexa. Si es menor que cero, es estrictamente cóncava. ¿A qué se parece esa función? De manera general, es una parábola, ¿cierto? Que si es positivo, el A quiere decir que abre hacia arriba, estrictamente convexa, y si es negativo, pues es estrictamente cóncava porque abre hacia abajo, similar a esta que tenemos acá. Bueno, entonces algunas propiedades importantes. Tomen nota, porque estas propiedades van a ser extremadamente útiles para poder, pues, evaluar funciones. Por cierto, hay diferentes clases o caminos para uno evaluar una función. Unos caminos, dependiendo de la función, resultan muy complicados en comparación a otros. Entonces, en ese sentido, pues la verdad que es bueno tener como todo a la mano, o sea, todo el arsenal de conocimientos a la mano y poder así evaluar adecuadamente las funciones. Y en ese sentido, estas propiedades pues van a servir. Entonces, primero, nos dice si f, una función, y g, otra función, son convexas o cóncavas, la suma de funciones convexas es convexa, la suma de funciones cóncavas es cóncava. Otro, k por f. Entonces, k es una constante mayor que cero. Si k es una constante mayor que cero y f es convexa, entonces k por f es convexa. Si k es una constante menor que cero, o un parámetro menor que cero, y k por f es convexa, perdón, y f es convexa, entonces k por f es cóncava. O sea, se invierte.
Por otro lado, si la G es, perdón, si la F es cóncava, entonces K por F es cóncava si la K es mayor que cero. Asimismo, si F es cóncava y K es negativo, entonces K por F es convexa. Segunda, la función compuesta f de g de x es convexa si. Aquí tenemos dos funciones, ¿de acuerdo? Está la función externa y la función interna, g de x. Entonces, ella va a ser convexa, toda ella es convexa si la función externa es creciente y convexa. O sea, f es creciente y convexa. Y la g, que es la interna, es convexa. 3. La función compuesta f de g de x es cóncava si f es creciente y cóncava y g es cóncava. 4. La función compuesta f, compuesta g de x, es convexa si f es decreciente y convexa y g es cóncava. ¿Ya? Entonces, esa función compuesta es convexa. Quinto, la función compuesta f compuesto g de x es cóncava si f es decreciente y cóncava y g es convexa. Y sexto, toda función lineal es convexa y cóncava al mismo tiempo. ¿Ya? Ahí terminaríamos la primera parte sobre funciones convexas y cóncavas. ¿Ya?